Bueno, muy buenos días a todos nuestros participantes, a todas las personas que se toman el tiempo para acompañarnos el día de hoy a este interesante webinar que hacemos de manera mensual. La Cámara Colombo-Ecuatoriana les da la bienvenida. Me presento, mi nombre es Dion Herrera, directora comercial de la Cámara. Les voy a hablar un poquito. La Cámara es una agremiación de compañías tanto colombianas como ecuatorianas que busca defender los intereses de negocios de los empresarios en ambas naciones. Nuestro objetivo principal es ayudar a fortalecer todo el tema empresarial, todo el tema de negocios, ayudar a fortalecer la parte comercial y ser un aliado de cada una de nuestras empresas afiliadas para optimizar sus negocios, para lograr mejores relaciones comerciales, para defender todos sus intereses de negocios. Estamos trabajando continuamente ante nuestros aliados y ante las diversas instituciones en procurar que los negocios tengan mayor alcance y que pues de esta manera también las empresas puedan seguir creciendo y consolidándose en ambos mercados. También realizamos, bueno, dentro de la Cámara estamos continuamente capacitando a nuestros empresarios a través de webinar, de seminarios, de diferentes métodos, en ocasiones presenciales o virtuales, para pues mantenerlos informados y al tanto de información que puede ser muy relevante para la toma de decisiones. También estamos buscando pues alternativas de negocios, realizamos misiones comerciales, agendas de negocios, donde ustedes como empresarios pueden acudir a nosotros, dependiendo pues el objetivo, vamos a encaminarlos para que pues lleguen y cosechen más adelante negocios. Estamos también pues ante las entidades, diferentes instituciones, el DIAN, ministerios y demás, fortaleciendo como toda la parte de ese pensar empresarial y haciéndoles ser un vocero pues autorizado, haciéndoles llegar como todo la información de las empresas a estas entidades para que pues asimismo se pueda ver reflejado en las diversas políticas públicas del país. Bueno, eso en el trayecto pues de la mañana les estaremos dejando nuestros datos. La idea es que ante cualquier inquietud, ya sea para el mercado ecuatoriano o colombiano, nos puedan consultar. Nosotros estamos prestos para apoyarlos. Los invitamos también a que visiten nuestra página web www.cámaracolomboecuatoriana.com. Allí encontrarán mayor información y nos pueden contactar de manera inmediata. Bueno, el día de hoy, como bien les mencionaba, vamos a tener un interesante webinar que hacemos de manera mensual. Realmente es un abrebocas de inteligencia de mercados. Pues el día de hoy vamos a hablar del sector de productos metálicos. Como mencionaba, es un abrebocas, hay mucho que decir, si bien nuestro conferencista toma un espacio para darnos como un panorama muy general, hay muchas cosas que sería relevante pues poder mirar a fondo, para lo cual los invitamos a que en caso de requerirlo, pues puedan contactar a nuestro conferencista. El señor Álvaro Forero González, de Forero Consultores y Brokers, es afiliado nuestro, empresa afiliada a nuestra cámara. Es un economista especialista en estadística aplicada, especialista en business strategy, especialista en business innovation y máster en pensamiento estratégico y prospectiva. Tiene más de 10 años de experiencia en business analytics y en data analytics. Es consultor en estrategia empresarial y mercado para empresas colombianas, canadienses, mexicanas, españolas, chilenas, peruanas y ecuatorianas. Tiene una amplia trayectoria pues en toda la parte de inteligencia de mercado. Entonces le damos paso. Álvaro, buenos días. Esperamos que disfruten esta jornada, que tomen nota, que por favor nos vayan dejando sus inquietudes en el chat, que estará Álvaro para atenderlas. Bienvenido nuevamente, Álvaro, y bienvenido a nuestros asistentes. Yone, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un placer nuevamente estar en estas conferencias, en estos webinars, eh, en un producto o en un segmento tan interesante como son los productos metálicos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Mm, ok.
Creo que ahí ya están viendo la pantalla, entonces, bueno, esta va a ser una exposición un poco larga, así que voy a ir manos a la obra. En el sector de metales básicos o de productos metálicos abarca 11 partidas arancelarias, 11 capítulos, más bien 11 capítulos. Por lo tanto, es una información muy gruesa la que tenemos acá y pues aquí, como lo dijo Dione muy bien, lo que pretendemos es hacer un resumen muy ligero tendiendo específicamente a las oportunidades de mercado desde el punto de vista de lo que se hace con inteligencia de mercados. Entonces, para comenzar, pues quiero comentarles un poco lo que hacemos nosotros. Nosotros somos una boutique de consultoría en estrategia y mercados. Lo que hacemos específicamente es en temas de mercados, todo el tema de inteligencia, formulación de estrategias, investigación de mercados. Estamos en la utilización de algoritmos y de redes neuronales que nos permiten. Con esta permanentemente ausente. El sistema establecer frente un tour de force. No sé si alguien está hablando, me está diciendo algo porque no lo oigo. No, ya lo silencié. Vale, gracias. Entonces utilizamos inteligencia artificial, que en realidad son algoritmos y redes neuronales de aprendizaje que permiten la segmentación. El sistema aprende, segmenta y genera unos resultados. No todo es inteligencia artificial. Tenemos proyectos huérfanos, somos buenos en eso, quiere decir proyectos en los que no hay información estadística específica, no se han hecho estudios a profundidad al respecto de un tema, producto o servicio, y nos consideramos muy buenos apoyando a las compañías en el ingreso a nuevos mercados regionales, locales o internacionales. En ese sentido, pues esto es básicamente lo que nosotros hacemos. No voy a profundizar mucho. Nos enfocamos en mercado, todo el tema de mercado, todo el tema de conocimiento del cliente. Revisamos quiénes son la competencia, fortalezas, debilidades, qué nichos atacan, qué precios tienen, qué estrategias de comunicación aplican. Revisamos un poco el contexto o ese mercado en el que se desenvuelve una industria o un producto o un servicio específico. Revisamos obviamente normatividad, pero no solamente la normatividad escrita, sino también las normas tácitas en las que se hacen negocios en una región o o en una industria específica. Estamos entrando muy fuerte en el tema de riesgo, que vamos a ver algo ahorita, y en el tema de prospectiva, que nos parece que es el diferencial fundamental y digamos que es el muro sobre el cual se posa la escalera de la estrategia de las empresas en el mediano y largo plazo. Estos son algunos de las empresas que han confiado en nosotros. Aquí nos hace falta obviamente pues bastantes, pero dentro de las más relevantes o las que consideramos que aplican más para el tema de inteligencia de mercados, pues son estas compañías que ustedes ven relacionados aquí: Gecolsa, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, ProChile, Growth Data, Cognos, Fresenius Medical Care, Gilat, que es israelí, etc. Y ahora sí entremos en materia. Básicamente el temario es vamos a revisar qué es inteligencia de mercados, luego revisamos cuáles son las características del sector de productos metálicos en Colombia y en Ecuador, revisaremos algo de comercio binacional, estadísticas, luego procedemos a revisar cuál es el tamaño de los mercados totales para de esa manera inferir cuáles son las oportunidades que se presentan en este mercado. Luego revisamos algo de tendencias y prospectiva de lo que conocemos y en consideraciones adicionales vamos a ver lo que es un poco riesgos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Forero Consultores, y también un tema de hacia dónde va este sector en el mundo. Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar un poco con el tema de qué es inteligencia de mercados. Pues es simplemente recopilar, analizar y utilizar la información sobre clientes, competencia y el mercado en general para ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas. Estratégicas tiene que ver con el mediano y largo plazo y la importancia de las decisiones que se toman. Decisiones de corto plazo para nosotros son decisiones tácticas, que por supuesto nuestra información muchas veces les permite a los empresarios tomar decisiones tácticas, pero no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es que las compañías puedan planear a 1, 2, 5, 10 y hasta 20 años su futuro, aun cuando sabemos que este mundo, después de la pandemia, pues no solamente es VUCA,
que es vulnerable, impredecible, sino que también tenemos otra serie de incertidumbres. Y bueno, los beneficios que proporciona la inteligencia de mercados es que identificamos oportunidades, identificamos riesgos y de esta manera podemos ayudar a que las compañías adapten sus estrategias, adapten sus procesos y enfrenten de mejor manera el mercado presente y las tendencias y los movimientos futuros del mercado. Y para eso también es importante todo el tema de prospectiva que vamos a ver más adelante. Nosotros utilizamos un toolbox, una caja de herramientas, y de acuerdo con el proyecto y con los objetivos de cada proyecto, pues tenemos unas más o menos herramientas que utilizamos. Por supuesto, están las fuentes secundarias, está el benchmarking, está una estrategia de 7 preguntas que es del modelo inglés, están los mystery shopper, están las entrevistas, están los focus group, están los key issues, que son básicamente esas características o esas palancas clave que permiten a una compañía o una estrategia realmente impactar de manera más importante. Un análisis de impacto cruzado que nos parece fundamental, todo el tema de análisis de datos, esto es supremamente relevante, más ahora que antes, por la cantidad de información con que contamos. Tenemos un análisis normativo, todo el tema de inteligencia artificial, hacemos mapas de riesgos y hacemos todo lo que tiene que ver con la Escuela Voluntarista Latinoamericana, que es nuestra herramienta de prospectiva. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos o lo que nosotros tenemos disponible cuando desarrollamos un proyecto de estas naturalezas. Ahora entremos en materia sobre el sector metálico. Entonces, el sector de metales básicos en Colombia tiene más o menos un 20% de las exportaciones totales de Colombia. Obviamente estamos hablando también de minería. Contamos con una larga historia minera y tenemos una tecnología avanzada. Yo no estoy muy de acuerdo con que hayamos desarrollado tecnología, pero creo que sí hemos adaptado, y algunas empresas darán fe de ello, se han adaptado tecnologías internacionales a las características de nuestro país y esto lo hemos visto no solamente en Colombia, sino en empresas chilenas que importan maquinaria y después hacen una apropiación tecnológica y una modificación de las herramientas. Tenemos obviamente una variedad importante de minerales y se quiera o no, los metales básicos tienen un importante impacto social tanto positivo como negativo. Al nivel positivo, obviamente, está el tema del empleo, la economía, el movimiento regional, que en muchas ocasiones no se ha visto, digamos, tan eficientemente impactado como las mismas personas dentro de estas regiones quisieran, pero es indudable que estas actividades generan empleo y mueven la economía. Y pues también tenemos un impacto ambiental que afecta a lo social. Por el lado del sector en Ecuador, pues tenemos que en los últimos años la industria se ha convertido en una de las más importantes. La minería a gran escala se ha fortalecido en el país, se están desarrollando centros de investigación para mejorar la exploración y la extracción de metales básicos. Y pues el proyecto Mirador, que es muy sonado, pues ha tenido un impacto económico en la región, pero como todos los proyectos mineros importantes, pues tiene críticas fuertes sobre su impacto ambiental y los van a seguir teniendo en la medida en la que no se mejoren a nivel global y especialmente en la región, pues las formas en las que se explota y en las que se, digamos, refina o se obtiene el material que es importante y que es el que se transa finalmente. Nosotros, haciendo una breve comparación, pues la minería a cielo abierto, digamos que es más común para los proyectos grandes, especialmente somos reconocidos por las minas de carbón a cielo abierto, pero no son las únicas minas a cielo abierto en Colombia, es quizás la más grande. Ecuador, por su parte, tiene una tendencia a la minería, pero de grandes yacimientos, es decir, subterránea por túneles y pues ambos tenemos una extracción minera tecnificada con un impacto social en las regiones. Eso digamos que es lo que tenemos, los retos y las oportunidades. Evidentemente, ambos países enfrentamos un impacto ambiental negativo. Somos unos países con un nivel de zonas verdes, bosques, selvas muy importante y cada proyecto minero afecta no solamente a estas zonas, sino también nos afecta a nosotros en temas de agua, en temas de calidad de aire.
Tenemos conflictos con las comunidades locales, se ha visto en Ecuador recientemente con el yacimiento petrolero. Obviamente no estamos hablando aquí de metales, pero implica también un conflicto con las comunidades locales. Se ve también en Colombia competencias con otros países productores de metales básicos, porque esto es un commodity y como commodity, pues lo que hacemos es aceptar los precios internacionales. Sin embargo, dentro de las oportunidades está el crecimiento económico, porque sí o sí la demanda de metales en el mundo va a seguir creciendo. Tenemos la oportunidad enorme de implementar tecnologías limpias y ahí la economía circular, lo vamos a ver más adelante, juega un rol fundamental. Y pues está el fomento estatal para la investigación y desarrollo, que implica no solamente extraer los metales, sino darles algún valor agregado de cara a las necesidades presentes y futuras de este tipo de materiales a nivel global. Yo creo que eso es fundamental y es algo en lo que toda la región ha estado un poco retrasada, no solamente en estos productos, sino en todos los demás. Bueno, nuestros amigos de Statista y la OCDE nos muestran aquí más o menos unas características de los precios. Este es el valor de las materias primas para 2022. Los verdes claros son los metales, entonces vemos que el níquel, que el platino, el paladio y el zinc están dentro de los productos cuyo precio internacional más ha crecido. Y en la gráfica de la derecha lo que tenemos es las proyecciones que tiene Statista sobre el tamaño de metales básicos en el mundo entre 2020 y 2026. Por eso yo les decía que este mercado va a seguir creciendo. Por supuesto, se han identificado metales, tierras raras, perdón, en Latinoamérica, pero digamos que este tipo de minerales que tenemos nosotros, que son básicos, van a seguir creciendo y van a seguir funcionando, y eso es lo que nos muestra Statista en su informe de 2021 y cuyo seguimiento, si uno revisa, la verdad no ha cambiado mucho respecto a las predicciones que ellos hicieron. Entonces esto nos muestra que significativamente estos metales van creciendo, pero también la dificultad de conseguirlos es mayor cada vez, pese a que las tecnologías van avanzando, y ahí es donde insistimos en que las economías circulares son fundamentales para seguir dándole un valor importante a este tema de la minería, sobre todo estos metales básicos. Ahora bien, el comercio binacional en este sector, pues básicamente yo siempre empiezo con esta gráfica. Nosotros, Colombia, para Ecuador siempre somos un socio importante, estamos más o menos entre el tercer y el quinto lugar en los últimos años. Y también Ecuador para nosotros es un socio importante. Véase que nuestro Ecuador es el quinto destino. Eh, Perdón, Colombia es el quinto destino de la exportación no petrolera de Ecuador, y Ecuador es para nosotros un socio súper importante. Entonces nosotros tenemos una relación de larga data, una relación fundamental que en este tipo de productos del sector de metales, no de productos metálicos, de alguna manera no está en línea con con estas gráficas donde se muestra una asociación. Entonces ahora en esta gráfica vemos cómo funciona el tema de las estadísticas en el comercio binacional. Lo que estamos viendo a la izquierda es básicamente que las exportaciones colombianas a Ecuador durante el periodo 2018 a 2022 presentan un crecimiento importante. Se cayó en 2020 después de la pandemia y se ha venido recuperando, inclusive hasta alcanzar valores más altos que los de 2018 y 2019. Son alrededor de 52 millones de dólares en los 11 capítulos arancelarios, que es importante tenerlo en cuenta. Es una cifra pequeña, quizás para algunos de los asistentes, pues la cifra no les dice nada, pero es una cifra pequeña respecto a otras industrias que hemos analizado en meses anteriores. Y las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia, pues también tienen un comportamiento muy similar, se cayeron en 2020 y en 2022 superaron las cifras de 2018 y 2019, y este mercado
o esta industria llama poderosamente la atención porque es de las pocas donde Ecuador le exporta a Colombia más de lo que Colombia le exporta a Ecuador. O sea, acá lo que tenemos es que las exportaciones colombianas no son superiores a las exportaciones ecuatorianas. Para mí eso no es ni bueno ni malo, habla simplemente de cómo funciona este mercado. Ecuador tiene, digamos, unas características y a la larga lo que hace es que nos exporta más, y si ustedes revisan cada uno de los años, Ecuador siempre ha exportado más de lo que exporta Colombia. Ahora bien, ¿cuáles son esos tipos de exportaciones ecuatorianas hacia Colombia? Tenemos obviamente, hay 10 partidas arancelarias, y los productos que aparecen en la tabla son los nombres comunes de algunos productos que se clasifican en esas partidas arancelarias. Lo que vemos es que los tirantes de metal, los anillos de metal y los perfiles de aluminio destruidos, por poner algunos productos que se incluyen dentro de esas partidas arancelarias, pues ocupan los tres primeros lugares con alrededor de 17 millones de dólares. Y es importante también anotar que estos productos no tienen una alta concentración, como lo vamos a ver más adelante, sobre el portafolio total. Si bien son los 10 productos más importantes y sí, los 10 en conjunto generan una gran proporción, lo que nos dice esto es que no hay un solo producto que sea realmente líder en las exportaciones de Ecuador hacia Colombia, lo que sí se ha visto en otro tipo de industrias o en otro tipo de productos. Y por ejemplo, las exportaciones colombianas hacia Ecuador, perdón, sí se concentran en una sola partida, donde uno de los productos son los tubos y perfiles huecos de acero sin soldadura o sin costura. Nótese que la gráfica nos muestra que prácticamente todas las exportaciones, estos son las 10 partidas arancelarias más importantes, y aún así todo está concentrado en un solo producto, es decir, el portafolio de productos que exporta Colombia hacia Ecuador está concentrado en uno, mientras que, como lo veíamos en la gráfica anterior, pues hay una concentración menor en los productos que exporta Ecuador hacia Colombia. Ahí lo vemos, básicamente los 10 productos que exporta Colombia hacia Ecuador concentran el 93%, y básicamente un solo producto concentra el 90%. Mientras que las exportaciones ecuatorianas, los 10 productos concentran el 96%, y las demás partidas arancelarias, pues definitivamente solo tienen el 4%. Regálenme un segundo, todas las partidas arancelarias que se identificaron presentan unos niveles bajos de exportación o de comercio binacional. Hay 10 productos para Ecuador y un solo producto para Colombia que representan prácticamente todo el comercio o el intercambio para esta industria. Es un mercado además muy cerrado y muy monopsónico y monopólico. Pocos oferentes, pocos demandantes. Respecto al tamaño de los mercados, vemos que los metales básicos y los productos importados, nosotros tenemos aquí lo que importa Colombia desde el mundo y desde Ecuador. ¿Qué estamos viendo? Un tamaño de importaciones muy importante a nivel mundial, pero muy pequeño desde Ecuador. La participación de las exportaciones ecuatorianas es muy pequeño, y uno tendría que revisar ahí quiénes son los demás países de los cuales Colombia se está abasteciendo de toda esta industria. Entonces, por ejemplo, la participación más alta de Ecuador en las importaciones colombianas fue en 2019 y representó el 1.5% de las importaciones totales, es decir, una cifra prácticamente insignificante. Ahora, el caso contrario, lo que importa Ecuador desde el mundo y desde Colombia, si bien el tamaño de mercado ecuatoriano es más pequeño, lo que uno ve también es que las exportaciones que hace Colombia, o lo que representa Colombia como proveedor para Ecuador, también es muy pequeño por diferentes razones, que digamos no podríamos entrar a discutir todas a profundidad, pero es evidente que la participación de ambos países en las importaciones es supremamente minúscula. Ahí hay una oportunidad
relativamente importante. Uno podría pensar, oiga, si en 2022 Ecuador importó 2.000 millones de dólares y Colombia le abasteció 52 millones, pues tenemos prácticamente los mismos 2.000 millones de dólares para abastecer. Eso tiene obviamente ahí sus limitaciones, sus limitantes, pero sí hay unos productos donde Colombia podría satisfacer mejor la demanda y donde Ecuador podría satisfacer también mejor una porción de la demanda de productos colombianos o de los productos que demanda Colombia. Entonces, como les mencionaba antes, voy a hacer una breve interrupción porque creo que me estoy quedando sin batería y no quiero desconectarme. Permítanme un segundo. Bueno, les ofrezco disculpas, esto nunca me había pasado. Entonces, como les decía, son 11 capítulos, son más de 300 partidas arancelarias. Lo que hicimos fue revisar cuál es el producto que más importa a Colombia de Ecuador, cuál es el capítulo, y lo mismo, cuál es el capítulo que más importa a Ecuador desde Colombia para hacer una comparación. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver que los artículos de hierro y acero, que en realidad son el capítulo 73, artículos de hierro y acero, los más importantes provienen de China, que tiene casi el 47% de el monopolio, es decir, Colombia importa el 47% de estos productos de China, el 15% de México y el 12% de Estados Unidos, y el resto se lo reparten entre ya, digamos, países más, o una porción más amplia de países, como está Perú, Brasil, Chile, Japón, India, Alemania, España, Italia, etcétera. Pero son estos tres países los que concentran, y específicamente China, que tiene el 47%. Colombia le importa mayoritariamente a China todo el capítulo 73. Estamos hablando de todo el capítulo, no de una partida específica, todo el capítulo 73, todos los artículos de hierro o acero. Y por el lado de Ecuador, lo que más le importa Ecuador a Colombia también está en el capítulo 73. Entonces, los mismos artículos de hierro y acero con una concentración mucho más amplia de China. China supera el 54% de la provisión de este tipo de artículos hacia Ecuador. El segundo socio más importante, aunque somos insignificantes a nivel general de todos los 11 capítulos, para este capítulo 73 específicamente, Colombia es el segundo socio más importante, pero claro, es solamente el 12%. Le sigue Estados Unidos con el 6% y ya después vienen a repartirse entre otros países como son México, Perú, Brasil, etc. Si uno revisa, que aquí no está, no lo puse para no alargar la exposición, pero si uno revisa diferentes partidas, hay partidas donde China y Japón son los que concentran la provisión tanto para Colombia como para Ecuador. Estados Unidos siempre está en tercer, cuarto o hasta quinto lugar. Brasil puede ocupar un segundo. México está como segundo o tercer país de acuerdo con el tipo de productos. Lo que hicimos acá fue mostrarles en términos generales quién es el proveedor más importante y esto, o el país proveedor más importante, y esto es importante también porque nos va a hablar más adelante de las oportunidades comerciales y cómo nosotros evaluamos esas oportunidades comerciales. Entonces, ya entramos a revisar otro tema fundamental, acá un error, acá de cómo nosotros podemos revisar el tamaño de los mercados. Sabemos que Colombia le exporta muy poco a Ecuador respecto a todo lo que compra Ecuador, y lo mismo pasa con Colombia, ¿cierto? Sabemos que ese comercio binacional, si lo comparamos con las compras a nivel mundial, son muy pequeñas, el 1.5 y el 2.5% más o menos, y sabemos que hay algunas partidas donde la participación puede ser ligeramente superior o alcanzar el 12, el 15%, pero no llega de todas maneras a ser un mercado importante. Uno podría pensar que, por supuesto, tenemos una oportunidad importante para alcanzar, pero esto se restringe por el comercio intraindustrial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Revisamos esas relaciones comerciales que se dan entre empresas del mismo grupo o entre las mismas empresas, multilatinas, multinacionales, empresas que no alcanzan a ser ninguna de las dos, pero tienen presencia
en ambos países y revisamos todo el comercio binacional, quiénes lo están desarrollando y también revisamos quiénes tienen una relación de larga data. Por supuesto, esto está sujeto a algunos errores de cálculo dependiendo de las fuentes. Entonces, nosotros tenemos, digamos, tres tipos de análisis. Uno es el intraindustrial confirmado, lo que les decía, Álvaro Forero le vende a Álvaro Forero de Ecuador, o a Álvaro Forero de Ecuador le vende a Álvaro Forero de Colombia. Entonces, básicamente es la misma empresa y esto es el 85%. Nosotros hacemos una revisión manual y unas predicciones, entonces tenemos unos posibles errores o omisiones, que para este caso fue muy pequeño porque el mercado es muy concentrado, y tenemos una relación de larga data, son las relaciones comerciales donde la empresa A le vende a la empresa B, no pertenecen al mismo grupo, no pertenecen aparentemente a los mismos socios, pero llevan una relación comercial muy importante de largo plazo, que si uno quisiera entrar a aprovechar o a romper esas relaciones de largo plazo, pues le va a quedar mucho más difícil. No quiere decir que no sea posible, pero nosotros preferimos no contarlo dentro de las oportunidades comerciales. Y eso nos da entonces que para nosotros hay un 96% de este mercado que es intraindustrial. Difícil romperlo, y no solamente difícil romperlo entre Colombia y Ecuador, sino entre China, Ecuador, China, Colombia, Estados Unidos, Colombia. Esas relaciones comerciales, esas compras que ya se están dando, entrar a romperlas puede ser mucho más complicado. Por eso, para nosotros, revisar el tamaño de las oportunidades se ve afectado por el comercio intraindustrial, esas relaciones de larga data. Si a mi cliente en Ecuador le va bien, a mí me va bien porque soy su proveedor desde hace mucho tiempo o porque somos empresas del mismo grupo. Y esto es fundamental. Con eso en mente, vamos a revisar el tamaño de las oportunidades. Tamaño de la oportunidad en Ecuador, que uno podría pensar que son 2.000 millones o 1.000 millones, pues en realidad se reduce entre 3 y 5 millones de dólares. Depende de dos factores que les mencioné anteriormente. Comercio intraindustrial, esa concentración de negocios que definitivamente no hay nada que hacer, no se va a poder mover, pero también hay una cola larga de productos que puede ser que no pertenezcan a empresas del mismo sector o a larga data, pero que yo quizás sea un poco más tímido a la hora de atacar porque el proveedor actual de mi cliente ecuatoriano está en China, y China yo tengo en la mente que es el campeón mundial de los precios. Ellos producen todo lo que el mundo necesita, tienen la mano de obra suficiente. Entonces yo no quiero realmente contabilizar que puedo atacar el mercado chino, que tiene pues la misma tecnología, que es la segunda economía del mundo. Entonces me restringo un poco. Por eso ese tamaño de oportunidad de mercado es de 3 a 5 millones de dólares, que es para esta industria mucho menor que en otras industrias o que otros sectores económicos. Sin embargo, es una cola larga de productos y de relaciones comerciales que nos genera una oportunidad para empresas medianas, pequeñas. Por supuesto, si las empresas grandes quisieran abarcar esto, podrían aspirar a una cifra mucho mayor de 3 a 5 millones de dólares. Esto lo hacemos pensando en empresas medianas, pequeñas, que no tienen el monopolio, que no son multilatinas y que quisieran entrar y explotar algunas oportunidades de mercado en Ecuador. Y por el lado colombiano, el tamaño de la oportunidad en Colombia similar, entre 4 y 6 millones de dólares, por las mismas características que les mencioné anteriormente. ¿Qué empresas están vinculadas o cuáles son esas empresas que compran y que hacen parte de esa larga cola de posibles clientes que me representan a mí una oportunidad en uno o en otro país? Empresas de materiales de construcción, fundidores, equipos de calefacción, suministros de fontanería y calefacción, productos de altos hornos, acerías y laminadores, entre muchos otros. Estos son solamente algunos de esos clientes que pueden ser revisados, o esas empresas, sectores que pueden ser, subsectores que pueden ser analizados a la hora de querer explotar una oportunidad de mercado siendo una empresa mediana o pequeña. Insisto en eso porque a veces las empresas dicen, no, pero es que usted solamente está hablando de empresas pequeñas y medianas. Por supuesto, la empresa grande tiene otras características, tiene otras necesidades y tiene otros objetivos de mercado. Entonces, por eso nosotros, o yo hago siempre digamos, el análisis es pensando en como en el peor escenario. Soy una empresa pequeña, esto está muy monopolizado,
y las relaciones están muy largas, de muy larga data, entonces mi dificultad va a ser mayor. Entonces, estos son los valores de los tamaños de mercado y de oportunidad que se concentran básicamente en 3 capítulos arancelarios, 72, 73 y 83. Bueno, aquí hay algunos grupos de partidas de interés. Estos son partidas arancelarias de 4 dígitos, ahí las tablas dicen 6 dígitos. Y lo que queremos con los productos, esos no son los productos específicos, esos son productos que que están clasificados dentro de esos grupos de 4 dígitos. Con lingotes de hierro de acero pueden haber otro tipo de productos que entren dentro del grupo 7208, pero es para que el lector pues se haga una idea y no esté pensando en términos técnicos de qué quiere decir la partida arancelaria, sobre si tiene 10 o 20 milímetros de espesor, si tiene o no tiene costura. No, lo que hacemos es como tratar de poner un producto que quien esté en el sector pues pueda más o menos identificar fácilmente. Entonces tenemos algunos productos que ya exporta Colombia al mundo y a Ecuador, que son de interés, que hacen parte de esos 4 a 6 millones de dólares. Entonces ahí están, son la tabla azul. Y los productos que ya le exporta Ecuador al mundo y a Colombia, que es fundamental tener en cuenta también lo que está produciendo cada uno de los países. Yo no podría poner aquí en este tipo de productos que tenemos una oportunidad en una partida arancelaria de un producto X si Colombia o si Ecuador no lo está produciendo ya. Es fundamental que ya haya una producción para que el empresario diga, ah, ese producto yo ya lo fabrico o yo ya lo estoy produciendo, no lo estoy vendiendo a Ecuador, en el caso de un productor colombiano, pero como ya lo produzco y ya lo exporto, quizás pueda aprovechar un tamaño adicional de mercado o expandirme un poco más a Ecuador. Lo mismo pasa con los productos que mencionamos para Ecuador. Son productos que ya está exportando al mundo, que ya le está exportando a Colombia y que representan y están incluidos dentro de esa oportunidad. Accesorios de tubería, cables de aluminio, tubos de hierro, barras de zinc, etc. Ahora por el lado de la prospectiva y de las tendencias, lo que hacemos es revisar cuáles son las tendencias del mercado, ¿cierto? Las tendencias del contexto y las tendencias sociales. China y otros países competidores, que en esta industria sí se ve fundamental la concentración de productos chinos, la preferencia y hábitos de la demanda, el marco regulatorio, así como las normas de negociación no escritas de cada país. Y en el tema de las tendencias sociales están los nichos de mercado que quizás para esta industria que es B2B, uno podría pensar que no es necesaria, pero como les decía anteriormente, si a mi cliente en Ecuador le va bien, a mí me va bien. Tengo que tener en cuenta a quién le vende mi cliente en Ecuador y quién es el consumidor final de ese producto. Y por último, bueno, también están los medios y los modos de comunicación. ¿De qué manera me comunico yo no solamente con mi cliente, sino cómo yo puedo afectar mediante mi forma de comunicación que mi cliente se comunique con su cliente final? Eso digamos que es básicamente lo que tenemos ahí. Importante, algunas de las previsiones que tenemos, que no las hacemos nosotros, las hace EMIS, Bloomberg y Euromonitor, son, y que están para esta industria, son presiones sobre la imagen ambiental del sector, fundamental, fortalecimiento de la demanda, es decir, cada vez la demanda del consumidor final va a tener aún más peso y más fuerza sobre cómo se produce, a quién le compro, qué producto estoy comprando, eso se ha visto anteriormente, inclusive en la forma de producir, en los modos de producción. Si yo no estoy de acuerdo como demandante, puedo afectar, y esto se va a ver cada vez de una manera más importante en esta industria. La importancia que van a tener los modelos de economía circular es fundamental por las dificultades ambientales, las presiones sociales, todo lo que hemos hablado antes, cómo estos modelos de economía circular pueden o van a ayudar realmente a recuperar estas materias primas, y la ampliación de usos para los productos, que es, digamos, una dualidad a la que se enfrenta este sector. Por un lado, producir es más costoso, no solamente en términos económicos, sino ambientales y sociales, pero por el otro lado, el mundo está necesitando cada vez más de estos productos en su avance tecnológico. Digamos, se necesita de este tipo de metales para fortalecer la inteligencia artificial, por ejemplo. Otro tipo de previsiones es que se necesita la optimización de la producción, la separación de los subproductos,
en su capacidad de reciclaje. Creo que lo mismo le pasaba a la industria del papel. Y la India, perdón, va a ser un nuevo gran actor, no solamente porque es el país más poblado del mundo, sino porque las políticas que está estableciendo India para hacerse rápido con una capacidad tecnológica y productiva, a la vez que tratando de respetar de mucho mejor manera el medio ambiente, va a moldear la dinámica de esta industria a nivel global. Y otra de las tendencias, pues, es la reducción de la deforestación, porque la minería impacta la deforestación y es clave para mantenerse en el mercado. Eso digamos que es algunas de las previsiones que hacen estas entidades o estas instituciones respecto a esta industria. Dentro de las consideraciones adicionales, como les mencionaba, vemos los riesgos. Nosotros manejamos riesgo político y riesgo país. Están descritos acá algunos de esos riesgos, como la institucionalidad, la estabilidad jurídica, el pago de la deuda externa, la violencia, que Ecuador en este momento desafortunadamente se está viendo enfrentada a una crisis de violencia que no había visto ese país antes. Desafortunadamente Colombia ya la conoce. Temas de corrupción que permean toda la sociedad y que están presentes en todos los países de Latinoamérica y que de alguna manera impactan a esta industria de manera importante, y también las relaciones económicas. Entonces hay que tener, digamos, presentes todos estos riesgos, revisar de qué manera estos riesgos van a impactar mis negocios, porque si yo no los reviso, pues indirectamente lo que estoy haciendo es asumiéndolo. Entonces, ¿de qué manera puedo yo enfrentar esos riesgos? Pero no solamente los riesgos presentes, sino los riesgos futuros. Nosotros también estamos evaluando, por ejemplo, los riesgos país, el riesgo país, el CESE, por ejemplo, hizo este análisis de Rusia en 2021, donde decía que su situación política es muy estable y continúa siendo muy estable. El riesgo comercial para esa época era alto, ahora es muy alto, y el riesgo político pues sigue siendo demasiado alto. Y lo mismo pasa con cada uno de los países. ¿De qué manera mi país objetivo, sea Ecuador, sea Colombia o sea cualquier otro país al que yo le estoy exportando, representa un riesgo, y cuál es la evolución que se prevé? Por ejemplo, en este caso, la evolución que se preveía para la economía rusa es negativa antes de la invasión a Ucrania. Por supuesto, el estado actual es negativo y la evolución es aún más negativa. Podría haber un enorme riesgo de impago, como pasó hace unos años con Venezuela. Y esto mismo hay que revisarlo con cada uno de los países, porque no solamente le estoy vendiendo a un cliente, le estoy vendiendo a una sociedad. Entonces eso es importante. Nosotros estamos haciendo este tipo de análisis porque nos parece que es crucial para revisar y para mantener monitoreado el riesgo de ambos países y obviamente de cualquier otro país de la región. También estamos revisando con base en el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial hizo un análisis sobre los riesgos que enfrenta el mundo a 2 años y a 10 años. ¿Qué es importante aquí? Pues que los riesgos a 2 años ambientales, pues básicamente son 5 o 6, pero los riesgos a 10 años son 7, más o menos 6 o 7 que son ambientales. Es decir, a lo que más se enfrentan los negocios y el mundo, a los riesgos que más se enfrentan globalmente, tienen que ver con riesgos ambientales. Y eso lo estamos viendo con un Chile inundado, lo estamos viendo con una Uruguay sin agua, lo estamos viendo con los incendios en Canadá. Todo ese tipo de eventos van a ser normales en los próximos 2 años. ¿De qué manera mi negocio se ve afectado por los riesgos ambientales y de qué manera mi negocio aporta para bien o para mal en la evolución de estos riesgos ambientales? Y sobre todo, cómo mi negocio, no solamente la producción o la transformación, sino la venta y el intercambio, se van a ver afectados desde la demanda por este tipo de eventos o de riesgos. Los riesgos sociales, la migración, si hay migración, la falta de agua, cómo puede afectar ese tipo de características a mis negocios. También revisamos, y esto ya es un tema de análisis prospectivo de las industrias, es
las megatendencias. Las megatendencias no son tendencias de corto plazo o de mediano plazo, son eventos que no se van a modificar rápidamente y que para que cambien su rumbo van a necesitar 10 años, 15 años, es decir, casi el periodo de una generación. ¿Por qué? Porque estos son mega tendencias, no se mueven y afectan a nivel global. Y hago la claridad porque he escuchado últimamente que megatendencias es cualquier cosa y no, eso no es cierto. Las megatendencias tienen que ser globales, están por fuera del control de un solo país y se mueven muy lentamente. Entonces, por ejemplo, para el caso tenemos todo el tema de recursos ambientales, todo el tema de recursos naturales, el tema del cambio climático. Si yo importo desde China y cada vez va a ser más frecuente, digamos, parálisis en el canal de Panamá, ¿eso puede afectar mi industria o definitivamente no la afecta? No sé. Todo el tema del cambio climático, la acidificación de los suelos, todo el tema de generación de ciudades y urbanizaciones que ponen presiones importantes sobre la demanda, pero también sobre la, digamos, sobre la oferta ambiental, perdón, es decir, lo que nos provee la madre naturaleza, pero también nos genera la ventaja de concentrar la demanda de mis productos metálicos en una región de una manera mucho más eficiente. Y está el tema fundamental del agua, que es un recurso cada vez más escaso. ¿Y para dónde va esta industria? Esta industria va a la generación de materiales avanzados. El Foro Económico Mundial ha identificado factores clave para los productos metálicos. Una de las barras dice metales sostenibles, perdón, pero está en torno a los materiales avanzados. La industria de los productos metálicos en el mundo va a aportar y a generar en los materiales avanzados y va a depender de una muy buena infraestructura, va a aportar a la biotecnología, va a aportar a la seguridad nuclear y también a la transición de cero neto. Va a aportar a la impresión de 3D, va a aportar a la inteligencia artificial, que yo les decía, esos materiales se necesitan para soportar todos los avances de inteligencia artificial y va a permear el futuro del medio ambiente, porque obviamente la forma en la que se extraía hace 100 años era mucho más violenta con la madre naturaleza y sin embargo no ha evolucionado de una manera tan importante a pesar de los avances. Todo el tema de movilidad, todo el tema de economía circular va a permear esos materiales avanzados y va a impactar directamente en esta industria. Son factores claves que tengo que revisar cómo se van a mover en el futuro próximo y en el futuro lejano, 20, 50 y 100 años, porque quizás yo ya no esté, pero en la medida en la que yo pueda soportar una visión de muy largo plazo, voy a poder generar estrategias efectivas a 20, 10 y 5 años que me van a permitir a mí adecuarme como empresa de una mejor manera y sobre todo aprovechar las oportunidades que se van generando. Nosotros hacemos, ya para terminar, dentro del análisis prospectivo de la industria, hacemos un análisis de esta naturaleza que ustedes ven ahí en esa imagen de fondo que no tiene, parece que no tuviera mucha forma. Lo que hacemos es revisar todas las noticias, todas las investigaciones, todo un análisis prospectivo tecnológico para saber hacia qué escenarios posibles, porque yo no pretendo decir que conocemos el futuro, sino que establecemos una serie de escenarios para decirle al empresario, su industria se va a mover en más o menos en términos generales en unas 4, 5, 6 escenarios, prepárese para las diferentes configuraciones que se le pueden dar y a eso pues le permite generar una estrategia efectiva que por supuesto en la medida en la que va pasando el tiempo le va permitiendo ajustarse, pero ya tiene un camino importante y va a reducir la incertidumbre, que es el objetivo último. Este análisis lo hicimos para el tema de los plásticos, lo estamos desarrollando para un cliente en temas de plásticos y lo que nos dice este análisis prospectivo es que uno de los escenarios es los microbios.
van a ser fundamentales para la degradación de plásticos. Y eso ya lo estamos viendo, están descubriendo hongos que se alimentan de plásticos como si fueran la madera, estamos descubriendo que hay bacterias y microorganismos modificados genéticamente que se pueden alimentar de diferentes tipos de plásticos y eso reduce el impacto ambiental, sobre todo los microplásticos, que ya se supone que todos los seres humanos lo tenemos en la sangre. Entonces, fundamental este escenario, pero por supuesto no es el único. Y eso es lo mismo que hacemos para otras industrias de acuerdo a lo que los clientes nos dicen. Para terminar, siempre termino con unas conclusiones sobre tamaño de mercado y tal, pero ustedes ya lo han visto. Con lo que quiero terminar básicamente es que este tipo de análisis, no solamente prospectiva, sino todo el tema de inteligencia de mercados, le permite a nuestros clientes fortalecer su presencia en un mercado o entrar de mejor manera en un mercado. Tengo que decirles, por ejemplo, que recientemente hemos terminado la fase de recopilación y análisis con un cliente colombiano que quiere entrar o quería entrar a Ecuador, ha definido muy bien su estrategia y gracias a este tipo de análisis y también a un servicio que ofrece la Cámara, que es el Key Account Manager, ustedes de pronto lo vieron ahí mientras esperaban a que iniciara este webinar. Eso le permite al cliente saber con quién sí, con quién no, quién le va a comprar en el corto y mediano plazo, a qué precio, quiénes son las personas de contacto y ya se ha ahorrado un camino largo de incertidumbre y de riesgos. Lo que queda es básicamente formalizar la entrada y ejecutar una estrategia que están diseñando. Es fundamental tener toda esta información. Quizás para algunos sea demasiado largo, demasiado oneroso, quizás ya llevan mucho tiempo en el mercado y siente el empresario que ya conoce mucho, pero esto le ha permitido a diferentes empresas, no solamente porque lo haga yo, otros también lo hacen, pero le permite a las empresas reducir la incertidumbre, no enfrentarse a desconocimientos estratégicos, porque en la táctica, digamos que en el día a día, pues habrán problemas siempre, pero le va a permitir avanzar de una manera mucho más rápida y lograr un punto de equilibrio rápido o recuperar una porción de mercado que había perdido. Entonces, mi invitación es a que revisen realmente las ventajas que tiene la inteligencia de mercados en los objetivos de expansión, en los objetivos de internacionalización o, como yo se lo digo a mi equipo de trabajo, pues simplemente al objetivo de querer vender más. Que lo hagan, que revisen quién puede ser su proveedor, si tienen dudas normativas se pueden remitir a la Cámara, si tienen algunas dudas se pueden remitir a nosotros, a Forero Consultores, si lo que quieren es entrar a Colombia, digamos, con todos los pasos, pues nosotros estamos a la orden y, insisto, no somos los únicos. Lo importante es que el empresario tenga en cuenta todas estas necesidades de información para que pueda tomar decisiones de manera mucho más clara. Con eso termino, les agradezco todo, espero que haya sido de interés para ustedes, que se vayan con dudas sobre todo, que piensen a 20, 50 y 100 años como lo piensan en otras latitudes y bueno, si tienen dudas, con gusto las resuelvo. Muchísimas gracias, Álvaro, por esa importante y valiosa información que nos has compartido el día de hoy. Queremos saber si de pronto alguno de nuestros participantes tiene alguna inquietud en este momento. Bueno, no veo preguntas en el chat, sin embargo, los invitamos nuevamente a que nos contacten, por favor, a que visiten nuestra página web www.camaracolomboecuatoriana.com. Allí encontrarán pues las diversas actividades que estamos publicando y en las que pueden participar, unirse y despejar muchas de sus dudas, además de adquirir información. También queremos invitarlos a uno de nuestros eventos más importantes del año, que es la Conferencia de Comportamiento del Consumo de los Hogares en Colombia y Ecuador. Van a encontrar mayor información, bueno, les estaremos compartiendo esta información también a través de correo electrónico y también la pueden encontrar a través de nuestra página web y de nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn. Allí esta conferencia es de suma importancia porque nos permite a través de las diferentes tendencias de consumo
nos permite pues tomar decisiones, perdón, muy acertadas en los ámbitos financieros, comercial. Entonces los invitamos para que se unan, para que puedan visitar la página web, conocer mayor información. Será el próximo 7 de septiembre vía Zoom. Esperamos nos puedan acompañar y nuevamente reiteramos, estamos prestos ante cualquier inquietud o ante cualquier duda que pueda surgirles más adelante. Por favor, no duden en contactarnos. Agradecemos la atención del día de hoy y esperamos nos acompañen en futuros eventos. Un feliz día para todos.